Esta es una producción de Grupo Fórmula. Vamos a hablar del tema de la reforma eléctrica que está convirtiéndose en un parteaguas entre, pues ahora sí que en la simple, buenos y malos, blanco y negro, frío y calor. No sé, no hay términos medios, pues no hay tonalidades, debiéndolas saber. Ya lo comentaremos con el doctor José Antonio Crespo, analista político, en este lunes aquí con usted. Pero por lo pronto le digo que 4 expresidentes nacionales del PRI coinciden en que votar por la reforma eléctrica propuesta por iniciativa del presidente López Obrador sería regresar al pasado y el partido podría extinguirse. Esta es una nota que hoy destaca como principal el periódico Reforma. ¿Qué importa si está el PRI en el gobierno o en la oposición? Nunca debe estar en contra de lo que está sucediendo en el mundo. Debe verse en el espejo. Un retroceso o quedarse petrificado en el pasado significa su verdadera extinción. El PRI debe jugársela con el futuro. Esto lo dijo Manlio Fabio Beltrones. También habló Pedro Joaquín Codwell, que fue presidente nacional del PRI asimismo. Comenta, si se aprueba una reforma tan radical y tan estatista como esta, no va a haber diferencia con Morena. El PRI se va a convertir en un partido satélite de un nuevo partido hegemónico del siglo XXI. También opina Dulce María Sauri. Ella fue presidenta nacional del PRI y otros muchos cargos. La iniciativa del presidente López Obrador, dice Sauri, no tiene reparación, no tiene compostura alguna. Es necesario que quede o en el congelador o simple y llanamente sea desechada por quienes tienen compromisos con el futuro de México. Y Enrique Ochoa Reza, quien fue director de Pemex también, director de presidente nacional del PRI, escribe, honrando sus documentos básicos existentes, el PRI debe de avanzar en la ruta de defender al medio ambiente, a los servicios públicos, a la salud pública y a la ciudadanía, de percibir los beneficios de la transformación energética que vive México en el mundo, no cerrarle la puerta. Al cuestionar el monopolio estatal en la generación y distribución de la electricidad que propone la iniciativa presidencial, Pedro Joaquín Codwell, dirigente nacional del PRI entre 2011 y 2012, dice que hay riesgo económico de esa estrategia, pues en 15 años la expansión y la modernización de la infraestructura eléctrica requerirá una inversión de 2 billones de pesos. La dirigencia nacional del PRI, entre tanto, a cargo de Alejandro Moreno Cárdenas, Alito, asegura que aunque tomarán en cuenta la opinión de los exlíderes del PRI que se pronunciaron, como le acabo de comentar, y cuya nota completa está publicada en el periódico Reforma esta mañana, quienes se pronuncian contra la reforma eléctrica del Ejecutivo, esta no será decisiva en la decisión que tomen en torno a la misma. Es decir, lo que digan los expresidentes, pues muy en su derecho, que digan lo que quieran, pero no necesariamente es la orden o la instrucción que va a seguir este partido político encabezado por mí, es decir, por Alejandro Moreno. Dice el propio Alito que son bienvenidos todos los puntos de vista en torno a la iniciativa constitucional y advierte que la decisión respecto a la misma será producto del consenso y de la reflexión profunda. El doctor José Antonio Crespo, analista político, por supuesto, en este momento pone la mirada, el enfoque en lo que puede significar para el PRI y su existencia, su persistencia, este tema de la reforma política, dependiendo de cómo vaya a votar este partido político a la hora de las discusiones, luego de los debates duales que se van a dar entre senadores y diputados y demás, ante una iniciativa presidencial prioritaria. ¿Cómo estás, José Antonio? Bienvenido. ¿Qué tal, Pepe? Efectivamente, mira, yo le doy la razón a estos 4 expresidentes, más allá de si se está uno de acuerdo con la reforma o no, de sus virtudes o sus vicios, no. Yo lo que creo es que efectivamente si el PRI vota mayoritariamente por la reforma y le permite pasar por la reforma de López Obrador... Un paréntesis, porque para que sea constitucional la reforma se requieren 334 votos, que sería la mayoría calificada, y Morena y aliados no juntan. Les faltan 56 votos. Hay algunos priistas que ya dijeron que van a votar con Morena y con sus aliados. Así es. De los 71 votos que tiene el PRI en la Cámara Baja,
tendrían que 56, que no son pocos, votar en favor de la reforma. Eso no lo sabemos todavía cómo se vaya a repartir, pero te decía que yo sí creo que si el PRI termina votando por la reforma eléctrica de López Obrador, sí se va a desprestigiar, porque la gente que votó por la coalición PRI, PAN, PRD, votó en calidad de opositores, no para hacerle trabajo sucio a Morena. Entonces, quienes hayan puesto su esperanza en el PRI como parte del bloque opositor, pues ya no van a volver a votar por ellos, van a quedar como traidores a sus electores. Los electores no votaron por el PRI para votar con Morena. Entonces, ese juicio que hacen ellos creo que es correcto. Y eso implicaría que el PRI se fuera yendo para abajo. Y que podría terminar efectivamente en un partido paraestatal de Morena. Pero ya sin significación ninguna, ya sin ninguna credibilidad. Entonces, yo sí creo que esa sentencia es correcta de los expresidentes del PRI. Pero por otro lado, efectivamente, como dice Alito. Sí, le dicen Amlito. Sí, le dicen Alejandro Moreno, sí, es cierto, es decir, bueno, esa es la opinión de ellos, tienen su derecho a opinar, pero los legisladores vamos a tomar nuestra propia decisión a partir de nuestro criterio, a partir de los foros que se supone que van a organizar, invitando expertos, y ya cada uno de los legisladores votará según su conciencia. Pero como que le falta más decisión a Alejandro Moreno, Alito, no para seguir las indicaciones de los expresidentes como un mandato, sino más en el sentido de sí estamos con la necesidad de decir que esta reforma no puede ser porque esta reforma no sé cuánto, gracias a los expresidentes Pedro Joaquín, Dulce María, Manlio Fabio, etcétera, gracias por opinar. Sí. Pero efectivamente el PRI va en esa línea o algo. No. Dio a entender todo lo contrario. Claro, porque yo creo que efectivamente Alejandro Moreno va en sentido de votar por la reforma eléctrica y muchos otros también. Entonces aquellos que dicen, vamos a ver en un foro qué nos dicen los expertos, me parece que es una preparación discursiva para sí votar por la reforma eléctrica. Desde luego que Alejandro Moreno ha dicho que sí se inclina más por ese lado. Yo no lo he dicho así, pero lo ha dado a entender. Sí. Por eso creo que esa respuesta es la que corresponde decir, bueno, ustedes digan lo que quieran, pero nosotros vamos a ir por lo que consideramos nosotros. Aquí la pregunta clave, me parece, Pepe, es ¿cuántos legisladores del PRI van a votar por la reforma eléctrica? ¿Y cuántos no? Yo no tengo ningún elemento, Se necesitan 56, como lo decías, son 71, quiere decir que la gran mayoría de los priistas tendría que votar por la reforma eléctrica. Junto con el PAN, que definitivamente no va a votar a favor, y junto con el PRD, aunque sean 4 y quepan en un Volkswagen, tampoco. Movimiento Ciudadano podría ser bisagra, al parecer está en contra, pero... Tengo la impresión de que van a votar en contra porque ellos también tienen conciencia de que si votan a favor de la ley eléctrica van a perder muchísima credibilidad y ellos le van a apostar con todo el 24. Exacto, ya están apostando por las elecciones del año que viene en 6 estados y luego las del 24 que son las grandes. Así es, de tal manera que yo calculo que Movimiento Ciudadano, por lo menos mayoritariamente, no va a votar por la ley eléctrica de López Obrador, tampoco el PAN, y dudo que el PRD vaya a votar, a lo mejor se les escapa uno por ahí, pero yo creo que no. Entonces queda todo en manos del PRI, y la pregunta es, 56 priistas de los 71 van a votar por la ley eléctrica. Yo pienso que son muchos, no es tan fácil. Yo creo que no van a alcanzar ese número, pero, allá hay un pero que también se ha gestado en estos días, Morena ha dado señales de platicar y de estar dispuestos a hacer algún cambio en la reforma. Ceder en algunos puntos. Ajá. Y en esa estar dispuestos a negociar algunos puntos. Si eso ocurre, la probabilidad de que más priistas voten por la reforma se incrementa. O sea, ese escenario yo no lo descarto. No me parece que sea el adecuado, porque a mí no me convence la reforma eléctrica del PRI. Pero, analizando lo que puede ocurrir o no, creo que si Morena cede en algunos puntos claves, es más probable que más priistas, de los que ahorita no quieren votar por la reforma, si estuvieran dispuestos a votar por la reforma, y que entonces fuera aprobada esa reforma, pero con algunos cambios.
¿Qué cambios? Pues no lo sabemos, Pepe. ¿Qué es lo que no te convence de la propuesta presidencial? Muchas cosas. A grosso modo, claro, porque no era el tema esta tarde, pero yo te estoy llevando al callejón. Mira, de lo que han dicho los expertos es volver a monopolizar la distribución, quitar la posibilidad de que se genere energía por las empresas que a su vez ellas pueden recibir esa energía a partir de inversiones, como lo han hecho muchas de ellas, y tener precios más bajos. Yo creo que el Estado mexicano lo que tendría que hacer es precisamente seguir y ampliar ese esquema para que más gente pueda tener tarifas más bajas y con energía limpia, en lugar de que ahora todos paguen más caro con energía más sucia. Es absurdo, es al revés de lo que se está haciendo. No me gusta tampoco el hecho de que es posible que no se dé abasto a esa energía. A la hora de limitar la inversión privada e incluso desconocer algunas de las empresas que ya están operando por este tipo de limitaciones que están poniendo la reforma, muchos advierten, expertos, que no les va a dar abasto para el crecimiento económico, para nuevas empresas. Tienen que dejar que las empresas generen su propia energía. Y si les sale más barato, cuánto mejor para todos, no solo para ellos. Y finalmente lo que no me gusta es que probablemente va a entrar en contradicción con varios tratados. Con empresas, desde luego, se va a prestar a litigios, pero también, por ejemplo, con el TEMEC y el tratado con Europa. Entonces pueden venir muchos litigios muy difíciles, muy complicados y muy caros para México, y ahí sí lo pagamos todos, no solamente el Estado mexicano. Entonces, todos estos elementos que han presentado los expertos, además de desincentivar de nueva cuenta la inversión privada. ¿Por qué? Porque estás cambiando las reglas a mitad de juego. Porque vas a dejar a las empresas que invirtieron en energías limpias, las vas a dejar colgadas de la brocha. ¿Quieres jugar tu partido sin árbitro? Así es, y tú cambiando las reglas en cualquier momento. Y poniendo tu árbitro para que pite tus faltas como faltas del enemigo. Pero te conviertes en juez y parte, porque la otra parte que tampoco me gusta es la cancelación de los contrapesos institucionales que ya venían operando para que se dé el equilibrio adecuado de las decisiones de la propia Comisión Federal de Electricidad. Sí es un retroceso a 50 años, Pepe, sí lo es. Digo, no es idéntico a lo que había, pero es muy parecido. Entonces yo sí veo que en lugar de avanzar hacia donde estábamos caminando, va a ser un retroceso que le va a costar al país mucho. Yo sí coincido con esos expertos que nos están diciendo punto por punto cuáles son las desventajas de esta reforma. Entonces, ¿estás de acuerdo con Dulce María Sauri? Totalmente. Con Pedro Joaquín Codwell, con Manlio Fabio Beltrones, con Enrique Ochoa Reza. ¿Estás de acuerdo con la opinión de ellos? Totalmente. ¿Pones en duda la postura dubitativa que ha mostrado hasta ahora Alejandro Moreno Cárdenas, y estás por ver qué va a suceder si consigue o no Morena y sus aliados el número de diputados suficiente para tener la mayoría calificada y que pase esta reforma y se convierta en constitucional? Así es, Pepe. En el Senado han dicho que ahí sí, de plano, ellos no la van a pasar y la negociación tendrá que ser de otra índole, pero ya habrá tiempo de comentarlo. Ojalá que ahí por lo menos haya un freno. Pues yo estoy de acuerdo con estos 4 expresidentes del PRI en su rechazo a la reforma y en que si el PRI aprueba la reforma va a tener un costo político muy alto, que eso es lo que ellos enfatizaron también. Tanto como extinguirse o diluirse. Por lo menos irse muy abajo. Irse muy abajo. Se apaga la luz, se apaga la vela. Así es. Gracias, José Antonio. Pepe, con mucho gusto. Gracias, buenas noches. El doctor José Antonio Crespo, analista político. Esta fue una producción de Grupo Fórmula.